con instrumentos de precisión. Los días que vivimos en peligro. Marcelo Figueras. David Thompson es un historiador inglés de 85 años dedicado a lo que solíamos llamar séptimo arte. Es el autor de un diccionario biográfico del cine, publicado en 1975 y corregido y expandido. La última de sus versiones data del 2014. Este señor Thompson escribe muy bien y piensa aún mejor. El escritor Jeff Dyer dijo del diccionario que no solo es un libro indispensable sobre el cine, sino uno de los logros más absurdamente ambiciosos de nuestro tiempo en términos literarios. Según el New York Times, los libros de Thompson suelen deparar placeres más grandes que los que obtenemos en las salas. Esta semana se publicó en el hemisferio norte un nuevo libro de este señor. Se llama A Sudden Flicker of Light, A Revisionist History of the Movies. Como todavía no existe versión en español, arriesgo una traducción. Sería Un súbito destello de luz, una historia revisionista de las películas. Aclaro, por las dudas, tratándose de un escritor de un país hegemónico, su mirada revisionista es parcial, ¿no? Más allá de la mención a un puñado de autores rusos, europeos y japoneses, su historia se centra en la producción en inglés y particularmente en la de Hollywood. Thompson usa su conocimiento enciclopédico para diseccionar la esencia del fenómeno cinematográfico y, sin dejar de lado sus logros, cuestionar la forma en que la industria primero y la política después usaron el cine al servicio de su agenda. Según Thompson, la glorificación de la figura del antihéroe, que es una de las especialidades del cine y las series en las últimas décadas, lo que va del Charles Foster Kane del Ciudadano al Walter White de Breaking Bad, colaboró a abrir la brecha que permitió a Donald Trump llegar a la Casa Blanca. El cine y su sistema original de delivery ofrecen un espectáculo de poder y sugestión todavía insuperado. Uno peregrina hacia una sala donde, a oscuras y en silencio, se sienta en compañía de centenares de otros a clavar la mirada en el mismo punto, entregada a un trance casi hipnótico. Es verdad que el teatro venía perfeccionando el mecanismo de la sala en penumbras del siglo XVIII, pero ya fuese desde la platea o el gallinero, uno se enfrentaba a un escenario que estaba poblado por seres de nuestro mismo tamaño, que además se esforzaban para ser oídos hasta por el espectador más distante. El cine, en cambio, nos ponía en presencia de rostros del tamaño correspondiente a un gigante. Mediante el corte y la elipsis permitía asociar las ideas más alucinadas. La transición entre el hueso y la nave espacial que Kubrick plasmó en 2001, Odisea del espacio, explica en segundos la evolución de las especies que a Darwin le llevó una vida entera a defender. Y una vez que se desarrolló la tecnología sonora, nos participó del susurro más secreto y metió en medio de un bombardeo que ensordeció sin dañarnos. Nunca antes, dice Thompson, rememorando la popularidad inicial del cine, existió un tiempo en que una parte tan grande de una nación viese exactamente la misma cosa, como parte de un proceso que estimulaba su imaginación y a la vez la fragmentaba. Ninguna idea de Dios podía competir con eso. Se trataba, dice Thompson, de imágenes brillantes que confundían nuestra percepción de la realidad, de gente real, cansada, transpirada, que se sentaba a ver gente incansable y perfecta con la que jamás podría encontrarse. En este contexto, Thompson habla de La Rosa Púrpura del Cairo, que para él es la mejor película de Woody Allen. Muchos se acordarán, cuenta la historia de una mujer atada a un trabajo esclavizante y un marido abusivo e infiel durante la Gran Depresión de los años 30. Cuando pierde el empleo del que ambos dependen, ella y su marido, Cecilia, que está interpretada por Mia Farrow, se mete en un cine a distraerse. Entonces ocurre algo inesperado. Cecilia clava su mirada embelesada en la pantalla, particularmente en un mensaje que la enamora, el arqueólogo Baxter, y de repente Baxter desde la pantalla la mira a ella y comienza a hablarle.
Más aún, baja de la pantalla y entra en el mundo real. Pero claro, ese sortilegio no puede durar mucho. Los responsables del film que Cecilia perturbó necesitan que todo vuelva a la normalidad para seguir facturando y apelan al actor real que interpreta a Baxter para que engañe a la pobre chica. Ella arriba entonces al final como al principio, pobre, sola. Pero sigue contando con el cine para ausentarse de su deprimente realidad y vivir en un mundo de ilusiones, aunque más no sea durante una hora y media. Contempla entonces a Fred Astaire y Ginger Rogers bailando Chick to Chick y vuelve a sonreír. Según Thompson, un medio que como el cine estaba tan claramente orientado a las masas, podría haber pensado en explicar el crash, es decir, las causas que llevaron a la crisis económica que padecían millones. En cambio, dice, esta causalidad fue ignorada casi por completo. De ese modo, no solo la política le perdonó la vida a los bancos y los especuladores que se cargaron la bolsa, también se la perdonó el cine. Durante la depresión, prosperaron los musicales y las fantasías escapistas. Los films realistas como Viñas de Ira de John Ford eran más bien la excepción. La regla eran comedias como las de Frank Capra, películas como Mr. Deed Goes to Town, que en español le pusieron El secreto de vivir, y Mr. Smith Goes to Washington, del 36 y del 39. Películas que trabajaban, dice Thompson, a partir de la esperanza en que la conciencia del pueblo y el sentido común podían vencer la amenaza de la corrupción y la avaricia. Thompson no oculta su amor por estas fábulas de Capra, nacido Francesco Rosario Capra en Visaquino, Sicilia, pero eso no le impide ver que ignoran la terrible dificultad que entraña hacer que los Estados Unidos se conserven dentro de los parámetros de la rectitud y la decencia. Y mientras tanto, al otro lado del Atlántico, otras fuerzas perfeccionaban las herramientas del cine en su beneficio. Thompson describe el inicio de El triunfo de la voluntad, la película de Leni Riefenstahl. No sé si la habrán visto. Comienza en el mismísimo cielo, ¿no? Entre las nubes, a bordo técnicamente del avión que transporta a Hitler. Piensen en una época en la que muy poca gente había volado, ¿no? Y por ende no había visto nunca las nubes de cerca. Mientras suena una música de Herbert Wind de tintes gloriosos. La visión desde el aire de las perfectas formaciones militares, el descenso en Nuremberg, la misma ciudad, hablábamos la semana pasada, donde años más tarde los aliados juzgarían al régimen nazi, la caravana hacia el centro de la ciudad, vista desde el mismo auto descapotable en que viaja Hitler, de pie saludando a la masa que lo adora, masa que incluye niños y hasta un gato, y el plano corto de la mano abierta del Führer, que a la vez que saluda parece contener el sol en su palma. Riefenstahl te mete ahí, codo a codo con aquel a quien se consideraba el salvador de Alemania. Te incluye en la gesta, hace que te sientas parte. Por eso Thompson dice que conviene ver El triunfo de la voluntad como un documental sobre el cine como marco para el fascismo. Hay tiempos en la historia, agrega, en los que uno tiembla por la raza humana. Aquellos lo fueron, sin duda. Hoy también lo son. Al principio, las películas de Hollywood contaban historias donde triunfaba el bien. Si algún personaje hacía algo malo, dice Thompson, terminaba enfrentándose a retribución, lo cual no solo significaba captura y castigo, sino además un sitial relegado en los créditos del film. Nunca eran las estrellas los malos, ¿no? Eso empezó a cambiar a partir de los éxitos que contaban a Erich von Stroheim como villano. Nacido en Viena y emigrado a los Estados Unidos a comienzo de la Primera Guerra, von Stroheim se hizo respetar como director de films como Avaricia, que es de 1924, pero antes que eso, ganó fama como actor en papeles de villano. Era un tipo así calvo, con cara de malo, que después usaba un monóculo, que le agregaba un toque de sofisticación a su villanía. En una película de 1918 que se llamaba El corazón de la humanidad, por ejemplo, su personaje arrancaba los botones del uniforme de una enfermera con los dientes
y molesto por el llanto de un bebé que lo distraía de la violación en la que estaba ocupado, tiraba al bebé por la ventana. Por primera vez entonces el público empezó a pagar entradas para ver qué maldades hacía el nuevo personaje de von Stroheim. La publicidad de sus películas empezó a promocionarlo como el hombre al que amás odiar. En 1941, la película El Ciudadano, Citizen Kane, debut como director de Orson Welles, consagró a un nuevo tipo de protagonista. Charles Foster Kane era un magnate de los medios. Su único mérito era la capacidad de entretener al público de los Estados Unidos a través de sus diarios. Kane no adscribía otra ideología que no fuese el éxito económico. Acusado alternativamente de comunista y de fascista, creyó que la fase superior de su carrera era la política hasta que un escándalo truncó sus aspiraciones. Carente de amigos, incapaz de amar y ser amado, se dedicó a coleccionar antigüedades y obras de arte, refugiándose en el palacio que construyó para sí mismo, Xanadu, que en la ficción de Welles queda en el estado de la Florida, es decir, en el mismo estado en el que existe hoy Mar-a-Lago, la Xanadu de Donald Trump. El film de Welles se centra en este personaje poderoso y arbitrario, a quien trata sin miramientos, no disimula todo esto, pero al final insinúa que la megalomanía de Kane se debe a una insondable falta de afecto, lo cual disculpa o atempera su monstruosidad, ya que en el fondo nunca habría sido otra cosa que un niño al que no amaron lo suficiente y que todavía extrañaba su juguete favorito. El Ciudadano fue un fracaso en términos económicos, entre otras razones debido al boicot de un magnate mediático muy real, William Randolph Hearst, convencido de que Kane era una versión velada de sí mismo, pero terminó consagrada como una de las mejores películas de todos los tiempos. Su influencia sigue permeando en nuestro mundo. Sin Kane es difícil imaginar a los Corleone o a Tony Soprano. Kane, además, es el prototipo del personaje que hoy interpretan los Elon Musk, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos en los escenarios de la vida real, tan caprichosos como desprovistos de empatía, perfectamente ajenos a la esencia de lo humano. Tantos filmes giran alrededor de hombres terribles, reflexiona Thompson, que da la sensación de que los directores no pueden quitarles los ojos de encima. Y por eso pregunta, ¿cuándo empezó todo esto? Thompson reconoce que siempre existió en el cine una tensión entre el deseo de mostrar algo que nunca antes habíamos visto y la intuición de que ver ciertas cosas podía ser riesgoso. Entre 1934 y 1968, la industria, Hollywood, seguimos hablando, fue regida por el código Hays, que ponía límites en materia de lo que la pantalla podía exhibir. Eso generó un apetito enloquecido en materia de sexo y violencia. Nadie concibe una película como Psicosis, sino al cabo de décadas de represión, dice Thompson. Hollywood colaboró con la primavera económica y cultural de la que el país gozó durante la posguerra. Eso sí, al precio de censuras que no podemos atribuirle al código Hays, ¿no? La ausencia de films sobre las masacres de Hiroshima y Nagasaki es tan notoria como la carencia de films sobre capitalistas y políticos inescrupulosos durante la depresión. Al recrudecer Vietnam y florecer la cultura rock, la fantasía del sueño americano, parafraseando a Alfonsín, con el capitalismo se come, se educa, se sana, comenzó a desintegrarse. Pero el contraataque que el poder real lanzó entonces fue tan feroz que no solo impidió el giro del país hacia el socialismo, también se cargó el idealismo de las nuevas generaciones. Entre nosotros, la represión de los 70 tuvo un efecto bastante similar. La pulsión utópica fue entonces cortada de cuajo, la disidencia fue objeto de persecución, disfrazada de guerra contra las drogas, y los sobrevivientes asumieron que su única opción era cerrar el pico, dejar de llamar la atención y encontrar un nicho dentro del sistema del que abominaban. A comienzos de los 70 brillaron películas significativas al respecto. Una fue Chinatown, de Roman Polanski, que es del 74. Estaba basada en un guión maravilloso de Robert Towne, al que Polanski le cambió el final. En el texto original,
el detective Jake Gittes, interpretado por Jack Nicholson, salvaba a su amada Evelyn Mulray y el villano, que era interpretado por John Huston, que se llamaba Noah Cross, moría. Pero Polanski, director, cuya esposa, la actriz Sharon Tate, acababa de ser asesinada por el clan Manson, no quiso saber nada con ese final feliz y reescribió la última escena, cambiando el sentido del film. Evelyn termina muerta, Cross sobrevive y además se queda con la hija que concibió incestuosamente, y el detective Gittes no puede hacer nada. De ahí la frase legendaria que cierra la película: olvídate, Jake, esto es Chinatown. Por extensión, el mundo entero sería Chinatown, un lugar donde ya no hay modo de que prime la decencia porque el dinero está por encima de la ley. Esa es la razón por la cual Thompson dice que Chinatown es el testamento de las películas donde se le dice al héroe y al heroísmo que se retiren. En las sociedades contemporáneas ya no habría lugar para ellos. Las otras dos películas a que me refiero son los dos primeros Padrinos de Francis Ford Coppola, ¿no?, estrenados en el 72 y en el 74. Logros magníficos, admite Thompson, tan bien escritas e interpretadas, dice, que uno se deja infectar por ellas, a pesar de que su ideología y su mensaje político tienden a ser nocivos. Según Thompson, a través de estas películas nos enamoramos del hombre peligroso. Más aún, nos dejamos seducir por la forma en que el medio mismo, es decir, el film, parecía estar enamorado de él. El cine es particularmente débil ante la fuerza del mal. Dada la muerte de la utopía, o mejor dicho, dado el asesinato de la utopía a manos del poder real, no quedaría otra asociación o comunidad que defender que la familia. Y en consecuencia todo lo que uno haga para proteger y engrandecer a esa familia estaría justificado, aun cuando eso incluyese el crimen. Para el capitalismo el único crimen es la pretensión de poner límites al enriquecimiento individual, y por eso los políticos que luchan por la justicia social son tratados como homicidas. Todo lo que se haga en aras de seguir acumulando dinero y poder es válido, legítimo, aun cuando no necesariamente legal. Y eso es lo que los Corleone hacen en Los Padrinos, con la justificación de preservar la comunidad familiar, los lazos familiares. ¿O acaso existe alguien que no crea que su familia lo merece todo? Empatizamos con los Corleone porque envidiamos lo entrañable de sus vínculos. Dice Thompson, Vito Corleone es nuestro padrino. Antes hablábamos de la madrina, pero ahora estamos hablando del padrino. Es nuestro padrino, eso es lo que queremos. No es tan solo el patriarca de una familia viciosa. Queremos pertenecer a esa pavorosa familia, y no hay nada en ninguno de los films que nos disuada de sostener esa alianza. La gente, me refiero a nosotros, celebra las ejecuciones, le gusta verlas una y otra vez. Nos sentimos como sucedáneos de los Corleone. En otro apunte interesante, Thompson sugiere que la saga se desvió del curso correcto en su tercera parte, cuando en lugar de concentrarse en la corrupción del sistema con sede en Washington, la emprendió con la política del Vaticano. Una nueva ocasión en la que Hollywood evitó mirar la realidad de frente, como lo hizo al proteger al poder financiero durante la Depresión y al ignorar la destrucción que produjeron Truman y sus bombas atómicas. A mí, obviamente, me duele decir estas cosas de las películas de Coppola, que, como El Ciudadano, siguen estando en el top 10 de mis películas favoritas, ¿no? Yo sigo creyendo que son joyas del cine, entre lo más cercano que llegó este arte a la perfección estética, pero eso no impide que uno entienda que su corazón está lleno de tinieblas. A fin de cuentas, como dice Thompson, los padrinos tornan imposible que los hombres inteligentes sigan ignorando la forma en que el potencial de nuestra especie ha sido traicionado. Thompson alega que hay algo en el lenguaje cinematográfico que tiende, o al menos hace fácil, ensalzar a los asesinos, a la gente que hace cosas que son tabú. En El nacimiento de una nación, de David Wark Griffith, que es de 1915, obra fundante del cine de los Estados Unidos, John Wilkes Booth es un personaje más atractivo que el presidente Lincoln al que asesina.
La película hizo mucho además por dotar de glamour a un Ku Klux Klan que por ese entonces estaba en declinación. Hitler vio esa obra deslumbrante que es Los Nibelungos de Fritz Lang no menos de 20 veces. En Hollywood los gángsters se convirtieron en estrellas a través de películas como Scarface, El Pequeño César, Ángeles con caras sucias. El hilo de esta fascinación por lo que hacen cosas espantosas, los que hacen cosas espantosas, conecta además con las películas tan en boga todavía con asesinos seriales, ¿no? Con Hannibal Lecter como demonio patrono y el auge actual de las películas de terror. Las nuevas generaciones ya no vitorean a Luke Skywalker, quieren que gane Darth Vader, que les parece más atractivo. El libro de Thompson recuerda otra discusión por el final de un film que en último término se convirtió en discusión sobre el sentido de todo. El guión de la película Seven de 1995, la recuerdan, David Fincher dirigiendo a Brad Pitt y a Morgan Freeman, escrito por Andrew Kevin Walker, terminaba de un modo negrísimo. El estudio quiso cambiarlo en busca de un cierre esperanzador, pero tanto el director David Fincher como el actor Brad Pitt dieron la batalla por la integridad de la obra y se salieron con la suya, a consecuencia de lo cual terminó siendo mejor de lo que hubiese sido si se la ablandaba. Y hoy se lo considera un gran film, sí, pero negativo en su mirada sobre la especie humana, desmovilizante 1000 por 1000. Seven, dice Thompson, se resigna a la desesperación. Uno termina convencido de que no hay nada que hacer en contra del mal, porque es demasiado poderoso y no hay individuo ni organización que puedan oponérsele. Esta senda fue profundizada en las últimas décadas de producción digital. Para Thompson, series como Los Sopranos, Breaking Bad y Babylon Berlin son películas, como los seriales de antaño, que el espectador sigue durante 40, 50 o 60 horas. No se puede hacer una lista de los grandes films de los últimos 30 años sin incluir esos títulos, dice. Son grandes obras, bellamente escritas, filmadas y actuadas, y hablan sobre la realidad de un modo que no se compara al de las películas actuales. Lo cual nos conduce a Trump, ese presidente que, según Thompson, es una versión de El Padrino, el emperador como gángster. Como von Stroheim, Trump es el nuevo hombre a quien amamos odiar. Thompson dice que Trump es un fenómeno explicable en términos de la narrativa audiovisual. Sería uno de sus productos más genuinos. El tipo que entendió, como lo entendió Milley, que el truco es estar on, es decir, encendido, ante las cámaras, las 24 horas. Lo cual sabemos es materialmente imposible, pero de todos modos se siente así, se experimenta así. La omnipresencia que garantiza la tecnología moderna mediante las redes y la repetición de sus videos lo convierte en una figura que se impone al resto de las narrativas. Y el tipo parece consciente del hecho de que su supervivencia depende de que siga actuando como el personaje que lo hizo famoso y al que entiende tan bien porque lo dotó de toda su experiencia vital. Alguien que es a la vez, dice Thompson, un idiota y un genio y una escoria, cuyo único escape de la cueva húmeda donde mora su alma es estar al aire. Siempre sabe dónde está la cámara. Suspira en su presencia como un Don Juan que se ha cansado de besar. Y no es su culpa 100%. Todo esto es parte del degradado sistema en que vivimos, que renunció a la idea de la educación, del propósito moral, como si no fuese perceptible a simple vista que el tipo es lo peor. No se trata tan solo de que sea un monstruo, una antología de la mezquindad, prosigue Thompson. Es una consecuencia, un epítome. El candidato que borró la democracia mediante el expediente de hacer que lo votasen 2 veces e insistir en ser amado cuando no solo estaba loco, sino que además exhibía con jactancia cuánto odiaba a todo el mundo, especialmente a aquellos que los votaron, sus bufones en el sentido clásico. Thompson sin P, concluye su historia revisionista de un modo que no es menos desesperante que el final de Seven. El sistema degradado y la narrativa audiovisual que lo expresa contribuyeron, según él,
a llenarnos de una monótona sensación de impotencia, de que tanto los hechos como los principios morales han sido subvertidos. Y al mismo tiempo, ese agotamiento sugeriría que ya no contamos con otro recurso que no sea la violencia. Durante un siglo, cierra Thompson, aludiendo al periodo en que ha existido el cine, reinó la falacia de que mirar iba a hacernos mejores. Todo lo que consiguió fue volvernos indiferentes. Yo acuerdo con Thompson en gran medida, pero no en toda, tal vez porque tengo 20 años menos, crecí viendo Las Manos Mágicas, y contemplo la existencia desde un lugar excéntrico, literalmente distante del centro del poder real, donde tuvieron lugar experiencias políticas y culturales que permiten conservar la esperanza. Por eso descreo, para empezar, de la idea de que el cine se presta más a glorificar la maldad y la violencia que a ensalzar conductas virtuosas. Me parece que el fenómeno es más profundo y también es anterior, ¿no? No es el cine, sino la naturaleza humana la que parece inclinarse al mal. Somos criaturas débiles e inconstantes, y el mal garpa al contado. Se destruye una fortaleza y se acaba con una vida en un segundo, casi sin esfuerzo o mediante el nimio que supone dar un clic o apretar un gatillo. Ahora, construir algo duradero y lograr que una vida dé frutos entraña tiempo y empeño. Hacer algo bien no ofrece garantías. Podés dedicar años a un afán sin coronarlo con éxito. En cambio, hacer el mal viene de fábrica con una garantía, la del mínimo orgasmo que induce la producción de un crash, de un bang, de un boom. Después hay que lidiar con las consecuencias, claro, porque la violencia vuelve siempre de un modo u otro. Pero, ¿quién te quita lo matado? ¿Quién te quita lo destruido? La culpa no es del cine, sino de quienes lo usan, sin ingenuidad, para empujar al público a la desmovilización, que nos necesita impotentes y desesperanzados, y del público que se solaza en la consumación mediante la violencia, en lugar del espectáculo de la construcción de la utopía. Thompson mismo lo intuye cuando dice: a mí me dan más miedo los efectos de la pobreza y la falta de oportunidades que la posibilidad de ser víctima de un asesino serial. ¿Y por qué no recalcular el derrotero del cine entonces para que cuente historias en las que acabamos con el monstruo de la pobreza en lugar de correr detrás de un monigote como Freddy Krueger? La misma intuición está detrás de otro razonamiento cuando Thompson dice que antes que lamentar el cierre de muchas salas, deberíamos lamentar la pérdida de otra cosa: la visión en común, la idea de que ser espectador implica una experiencia comunitaria. Ese es el peligro de este sistema degradado: la resignación al aislamiento. La inteligencia artificial fabrica solitarios. La inteligencia natural, producto de la experiencia, sugiere en cambio que sigamos buscándonos, entendiéndonos, organizándonos, porque la vida es eso. La sociedad compuesta por uno solo no existe. En una película del 89 que se llama El campo de los sueños, aparece en un instante una voz desencarnada que le dice al protagonista: si lo construís, él vendrá. Se refiere a un campo de béisbol, a construir un campo de béisbol, y a la posibilidad de que esa construcción convoque al fantasma de un jugador legendario. Pero el público mundial reescribió esa línea. Si le preguntas a la mayoría de la gente, empezando por mí, digo porque tuve que buscarlo, todos la recordamos en plural, como si en realidad la película dijese: si lo construís, ellos vendrán. Yo creo que la sabiduría popular no se pone en movimiento porque sí. Lo que muchos oímos en esa frase, lo que obviamente necesitamos oír, es la noción de que si construimos la utopía, si le damos forma, si alumbramos un sueño que supere a este sistema degradado, el público que la reclama acudirá. Esto no tiene por qué ser Chinatown. Puede ser otra cosa si la construimos.